Hola, bienvenidos a La Deriva, un espacio en el que intentamos hacer una revolución tranquila. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar, por fin, sobre la espiritualidad. Este es un asunto que a muchas personas les interesa, pero a veces a muchas otras les puede sonar un poco hasta ridículo, porque muchas veces lo primero que nos viene a la cabeza es la parafernalia del Om, o de gente un poco rara vestida de blanco que habla de energías y de ovnis y historias. O si no, también eh, pensamos en las religiones tradicionales, en curas, en monjas o santos y toda esa atmósfera oscura de las disciplinas religiosas establecidas. Pero es que, en realidad, la espiritualidad no es nada de todo esto. No es seguir ningún tipo de norma ni de mandamiento, ni tampoco es ponerse así haciendo om, y no es estar en estado meditativo, ni estar siempre inalterable. No. La espiritualidad es solamente el camino hacia uno mismo, y ese camino lo hacemos todos, queramos o no. La espiritualidad es evolucionar en todos los niveles, en todas las dimensiones. El camino hacia uno mismo atravesando todo tipo de conflictos. Y se trata de aceptarlos todos, no renegar de nuestros fallos, no hay que luchar contra nuestro lado oscuro, nuestros defectos. Solamente darnos cuenta de ellos, de nuestros defectos. Simplemente observar, ser cada vez más conscientes, sin intentar juzgar nada. Este es el significado de la gnosis. Significa autoconocimiento, es el conocimiento de uno mismo. Se considera la sabiduría suprema. Gnosis, con G. Pero no es el análisis intelectual del alma, es la experimentación, la contemplación de uno mismo. Hace unos 70 años, concretamente en 1945, 72 años, descubrieron en Egipto los libros del Nag Hammadi. Habían sido enterrados en el siglo IV para evitar su destrucción por parte de la Iglesia romana. Hoy en día todavía estos libros son considerados herejía por la Iglesia romana. ¿Y por qué? Porque estos libros promovían una religión para el individuo y no para la Iglesia. Uno podía alcanzar la luz, podía conocer a Dios sin necesidad de la Iglesia, ni de curas, ni de ritos, ni de ceremonias, solamente a través de la contemplación de uno mismo. Estos libros de Nag Hammadi eran los libros de los primeros cristianos, los evangelios de los primeros seguidores de Jesús de Nazaret. Eran los llamados gnósticos, de gnosis, con G. Pero la Iglesia de Roma se encargó de hacer desaparecer aquella información para sustituirlos por su propia versión de los hechos, para poder utilizar a Jesús como una herramienta de control. Y mira, sí, así fue. La religión ha sido la manera más eficiente para controlar a los pueblos durante siglos. Hasta ahora, que ya ahora son los medios de comunicación. Pero vamos, el poder sigue en manos de la misma gente. Ellos van cambiando de herramientas, ¿no? Actualizándose. Pero a lo que vamos. Estamos confundidos en la vida porque resulta que nos encontramos cara a cara con la muerte, con la idea de que dejaremos de existir como forma física. Y nos enfrentamos con el misterio absoluto, del que proviene todo, el misterio último. Y no se trata de aprender nada sobre esto, sino de experimentarlo. Los antiguos comprendieron que se puede aprender todo y, sin embargo, no tener un conocimiento de uno mismo. La clave está en que el que se conoce a sí mismo llega al mismo tiempo a la profundidad de todo. Nosotros somos esencia, lo que no se puede oír ni ver, esa es nuestra verdadera identidad. Siempre hemos buscado la parte de nosotros que no puede morir. No somos el cuerpo y no somos la mente, porque todo eso muere. Pero somos conciencia, pura conciencia sin nada de lo que ser consciente, pura luz sin nada que reflejar. Todas las cosas separadas son la misma cosa.
Al final, todo esto son las clásicas preguntas de la humanidad, las grandes incógnitas de todos los tiempos, como de dónde venimos o a dónde vamos, qué sentido tiene la existencia, lo de siempre. Y para intentar dar una explicación a todo este misterio, ha habido siempre una batalla, la vieja batalla humana entre las religiones y las ciencias. A lo largo de la historia ha sido muy raro encontrar algún atisbo de verdadera sabiduría porque los dos bandos son incompletos. Por un lado, la ciencia solamente explica el mundo a través de los cinco sentidos. Sin embargo, el mundo que percibimos no simplemente o no solamente entra por los sentidos. También existen pensamientos y emociones. Y sobre esto, las únicas tentativas de explicación las encontramos en las religiones esotéricas y en el misticismo. Pero la mayoría de los dogmas religiosos, basados en un Dios humanizado, nunca resuelven cuestiones tan elementales como el hecho de que a las personas buenas les pasen cosas malas, ni aclaran por qué existe la miseria, el hambre, las guerras o más sencillamente la injusticia. Y sin duda las pretensiones enfrentadas de las diferentes religiones humanas, aun teniendo todas el mismo origen, producen directamente en el mundo segregación y odio y violencia. Pero tampoco el otro bando es mejor para conocer la verdad. La ciencia también tiene una fe ciega, demuestra una fe ciega en el escepticismo. Y los escépticos, que se burlan de todo aquello que suena a espíritu, a espiritualidad, animan a sus seguidores a combatir estas brujerías implacablemente, ¿no? Ambas posturas siempre enrocadas en ellas mismas, inamovibles. Sin embargo, en los últimos tiempos está habiendo tremendos avances en el campo de la física cuántica, que por primera vez parece el puente entre ambos ejércitos ideológicos. De manera que a través de la ciencia comienza a llegarse hasta la mística más antigua. O sea, parece empezar a comprobarse científicamente en los laboratorios occidentales lo que venían diciendo los sabios clásicos orientales desde hace miles de años. Una de las últimas teorías científicas que leí hablaba de que la consciencia de un individuo humano no es producida en el cerebro mediante procesos químicos, como apuntaba la ciencia clásica, sino que es más bien un residuo de una consciencia universal filtrada a través del cerebro individual. Entonces, en nuestra búsqueda espiritual, como no hay nada probado tangiblemente, pues siempre hay alguien que nos intenta vender cualquier tipo de sistema, de creencia, de truco, para que a través de ellos podamos alcanzar nuestros objetivos, la salvación, o la luz, o tal. Esta gente siempre intenta sacar un beneficio con este tipo de cosas. Por ejemplo, ahora está de moda el tema del poder secreto. Y está muy metido en la sociedad la idea de pensar siempre en positivo y estar siempre feliz y demás. Pero no se trata de pensar en positivo, sino de comprender que todo es positivo. No hay nada positivo o negativo en realidad. Hay que comprender que todo está bien como está. Que también nuestra tristeza y nuestros miedos forman parte del proceso evolutivo, del aprendizaje, de ese camino hacia uno mismo. Suele haber una confusión muy típica porque hay personas que son muy cerebrales y a la hora de tomar decisiones suelen hacer caso a lo que les dicta la razón. Mientras que hay otras personas más pasionales, más sentimentales, que se guían más por su corazón, por sus emociones. Unos tienden a guiarse más por la razón y otros más por los sentimientos. Y la gente se confunde porque piensa que la razón es la mente y que los sentimientos son algo más profundo, más elevado. Pero la verdad es que las dos cosas, tanto la razón como la emoción, forman parte de la mente. Y a veces hay personas que creen que teniendo el control de la mente sobre las emociones, están más acertadas. Sin embargo, los humanos tenemos un cerebro muy limitado y, al contrario de lo que nos hacen creer, tenemos un gran corazón. De modo que, si hubiera que decidir entre seguir un criterio u otro, sería más acertado guiarse por las emociones. Pero en ambos casos, es la mente la que está funcionando. Por lo tanto, el gran nivel espiritual no es controlar la mente sobre el cuerpo, o la razón sobre la emoción. Y tampoco es controlar la emoción sobre la razón, sino que el gran nivel espiritual es controlar la consciencia sobre la mente.
La clave es la comprensión. No es el conocimiento, sino la sabiduría. El gran logro es saber dejar de joder las cosas nosotros mismos, porque todo ya está bien como está. Así que, bueno, en la búsqueda espiritual se puede ser cristiano, musulmán, hindú, jainista, meditador, lo que se quiera. Pero así no hacemos nada, no sirve de nada, en realidad. Puede ser una ayuda para hacernos sentir bien, una especie de bálsamo, de anestesia, porque todo esto son teorías, ideas prestadas y por lo tanto la única forma que tenemos de utilizar estas ideologías, estos sistemas, métodos, es creer en ellas. Porque como no son nuestras ideas, como no vinieron de nuestra experiencia, sino que son de otros, pues lo único que podemos hacer es creer. Y las creencias no tienen ningún sentido. Creer es algo... Creer implica no saber. Si yo creo que hay una puerta ahí, es que no lo sé. Porque si lo sé, diría que hay una puerta ahí. No, no creo que hay una puerta ahí. Creer en teorías no es comprender nada. Creer y comprender es incompatible. Así que el verdadero camino espiritual es sencillamente el que ya estamos haciendo todos y cualquiera puede darse cuenta de esto en cualquier momento. No es necesario pasar por ningún intermediario que nos diga lo que tenemos que hacer. Cada uno simplemente que siga su proceso con confianza, sabiendo que todo está bien, que no hay nada que alcanzar, ningún sitio donde llegar. No se trata de ir a ninguna parte ni de hacer ni de hacer nada. Nuestra esencia es inmortal. Todo lo demás ni siquiera existe.